Señor bendiga en este día. Damos gracias a Dios por la oportunidad una vez más que nos da de poder llegar a cada uno de sus hogares, en sus trabajos, a través de este canal, a través de este medio, para poder platicar un poco nuestro discipulado, doctrina básica. Hemos estado hablando, después de este saludo cordial, hermanos y amigos, hemos estado hablando de los sueños de Dios. Los sueños de Dios, que estuvimos viendo un par de estudios y aún falta mucho por hablar de eso, ¿verdad? Pero como no es agotar el tema y como hemos dicho en otras oportunidades, solo es un granito de arena, ¿verdad? Mucha revelación de parte de Dios en cuanto a eso, su palabra. Pero hemos decidido también hoy hablar de los sueños del maligno. Usted sabe que cuando se habla de sueños y las frecuencias en los sueños, en la hora del descanso, de dormir, se puede introducir, se puede meter Dios, sus ángeles, pero de esa misma forma también se puede introducir el enemigo, ¿verdad? El diablo, así lo reprenda, y sus demonios. Eso sería lo contrario del oráculo divino, ¿verdad? Ahí sería el oráculo de las tinieblas. Pero ahí es lo que conocemos y llamamos como pesadillas, ¿verdad? Como sueños malos, toda clase de sueños así negativos. Entonces los sueños del maligno de eso trata. No son sueños para bendición, son sueños para aterrorizar, ¿verdad? Para atemorizar. Ese es el miedo patológico, ¿verdad? El terror, el horror, el pavor que el enemigo y sus demonios, espíritus malos, quieren ministrar a nuestra vida, ¿verdad? Cuando nos toca que vivir una pesadilla así, ¿va? De esa clase. Aunque los sueños de Dios pues también impresionan el espíritu, ¿verdad? Del hombre, de la mujer. Pero los sueños del maligno son terroríficos. Yo lo he vivido y yo sé que usted también lo ha vivido. Entonces no son de bendición, son para horrorizar. Y también el enemigo ahí se cuela, ¿verdad? Queremos hablar un poquito de esto porque también nos han sugerido, ¿verdad? Los oyentes, los que nos oyen y nos miran, por así decirlo, nos han pedido que hablemos de esto un poquito también, los sueños del enemigo. Entonces le hemos puesto los sueños del maligno, ¿verdad? Sueños de tinieblas. Entonces vamos a fundamentarnos, a comenzar a fundamentarnos en base a la ley de Jehová, porque yo veo en la Biblia que estos sueños son verídicos. Y no solo son verídicos, sino que también la Biblia, hasta donde yo logro ver, habla bastante de esto, muestra de esto, hay revelación de esto. Entonces tiene base, tiene fundamento y vamos a hablar de ello, ¿verdad? Como decía hace un momento, también atendiendo a lo que los hermanos oyentes se han interesado en este tema y nos han enviado solicitud, ¿verdad? Para que podamos hablar de esto. Entonces lo vamos a hacer por amor al Señor y por amor a los oyentes que tienen hambre, ¿verdad? Que de sed y justicia y de su palabra y de conocer y de saber, para poder discernir entre los sueños de Dios y los sueños del maligno. Fundamentémonos entonces y comencemos el tema, entrar en el desarrollo de él. Amén. Entonces nos vamos a tomar nuestra base bíblica en Job, en el libro de Job, capítulo 4, verso 13. Y todo esto tiene un significado en la palabra. Yo he comprobado eso, la numerología de Dios. Y mire que aquí vamos a empezar en Job 4, 13. Usted sabe que ese 13 siempre es número de rebelión. Además, Dios lo ha revelado. Dios nos ha enseñado a través de sus ministerios y de su palabra, su revelación, que donde aparece el número 13 hay un estigma, hay una situación negativa, ¿verdad? Porque 13 es número de rebelión, número del falso profeta.
Y también nos ha enseñado que 18 es el número de la bestia, ¿verdad? El anticristo, que el Señor lo reprenda. Y entonces no vamos a hablar de eso, sino que solo estoy mencionando acá porque en el verso 13, que es el número del falso profeta, que es rebelión, ¿verdad? Ahí empieza Job a ver esto. Mire cómo dice: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que el Señor añada bendición a su palabra y a tu vida y edificación, hermano, hermana y amigos que nos puedan oír. Dice: en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Mire qué tremendo. Solo aquí hay tres cosas que Job está hablando, que está diciendo. En primer lugar dice: en imaginaciones. Eso habla de sentimientos y de pensamientos. Lo número 2 es que dice de visiones nocturnas. Esto ya está hablando de los sueños. Siempre hemos dicho que el diablo es un imitador de todo lo de Dios y siempre va a imitar lo de Dios, de tal manera que se va a meter en los sueños siempre que él pueda y que se abran puertas, porque también el hombre, el hijo de Dios, la hija de Dios tiene que saber que si se abren puertas, el enemigo se va a meter. Entonces a veces vienen estas clases de sueños, pero porque alguna puerta se ha abierto o está abierta, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Pero siempre aquí en visiones nocturnas se está hablando de un sueño, una cuestión de noche. Y después dice cuando el sueño cae sobre los hombres. Entonces ahí está hablando de un sueño, que siempre es un sueño donde hay una frecuencia, donde puede ser interceptada por el enemigo. Ahora estamos hablando del enemigo, de sus demonios, de espíritus malignos, porque eso es lo que nos atañe este tema, ¿verdad? La vez pasada hablamos en 2 estudios, si no los ha oído o visto, ahí están en el canal, te los recomiendo, los oráculos divinos, parte 1 y 2. Pero ahora estamos hablando más de lo que es el enemigo y cómo se meten las frecuencias de los sueños para convertirse en pesadillas horrorosas. Entonces, le decía, solo aquí hay 3 cosas: imaginaciones, visiones nocturnas y sueño. Entonces vamos a seguir un poquito adelante para desarrollar esto. Miren el verso 14, estaba en el Job 4:13, ahora estamos en el verso 14. Y así vamos a ir en el 15, 16, solo para ver qué es lo que Job está diciendo de esto. Porque es obvio que Job está teniendo sueños, pesadillas, que no son de Dios, definitivamente. ¿Sabe por qué? Mire esto. Verso 14. Dice la Biblia: me sobrevino un espanto, dice Job. Mire eso, un espanto. Hermano, ¿y qué es un espanto? Eso lo vamos a explicar en el desarrollo del tema. Va. Y un temblor, mire lo que le provocó, un temblor que estremeció todos mis huesos. Mire qué tremendo. Entonces, ¿será que Dios hace esto con uno de sus hijos? ¿Será que Dios quiere dañar a un hijo, a una hija suya de esta forma? Como lo está viendo Job acá. Y acuérdense que en el verso 3 está hablando de imaginaciones, de visiones nocturnas y sueños. O sea que estamos en el tema, no estamos fuera de contexto del tema. Entonces, ¿qué dice Job que está viendo en primer lugar en esos imaginaciones, visiones y sueños? Mire que está viendo un espanto que le causó temblor, que estremeció todos sus huesos. Entonces aquí lo que fácilmente se empieza a ver y a deducir por la revelación de Dios es que Job estaba siendo atacado. Usted conoce y nadie desconoce la prueba que le vino a Job, a su vida. Y entonces ya él estaba siendo atacado por el enemigo en medio de la prueba que él tenía. Entonces, por lo regular, siempre que uno está en un problema, en una prueba difícil, el enemigo quiere aprovechar, y de eso se quiere aprovechar y lo quiere a uno destruir, lo quiere atemorizar. Y eso es lo que estamos viendo acá, lo que creemos que Job está sufriendo, ¿verdad? Está siendo espantado.
Más adelante lo vamos a ver, se va a dar cuenta que no es esto no es de Dios, esto es del enemigo. Va, ese verso, ahora sigamos con el 15, mire cómo dice el 15, y los puse así para que podamos ver bien la perspectiva bíblica. Mire verso 15, siguiente verso. Ahora dice él, y al pasar un espíritu, con E minúscula, mire eso, chequee su Biblia, no se trata del Espíritu Santo. Esto no se trata de un espíritu, digamos, ya hecho perfecto, como dice la carta a los Hebreos capítulo 12. Un espíritu de Dios, pues. Dice, y al pasar un espíritu por delante de mí, mire qué pasó, hizo que me erizara el pelo de mi cuerpo. Amén. ¿Cuántos hemos pasado, hemos vivido eso? ¿Cómo se llama eso, hermano? Eso es aterrorizar a alguien. Eso es horrorizar a alguien. ¿No es cierto que a veces nosotros decimos soñé tal situación y que cuando desperté sentí una presencia bien fea y hasta la carne se me puso de gallina y se me erizó todos los vellos desde los brazos? Eso es lo que él está diciendo acá, mira. Al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que me erizara el pelo de mi cuerpo. Estaba bien asustado, Job. Entonces eso nos sigue hablando del asedio, el ataque que él tenía de parte de Satanás, de parte del enemigo. Porque acuérdense que la prueba acababa de empezar. Recién en el capítulo 2 y el capítulo 1 y 2 es cuando le matan a toda su familia, sus hijos. Les cae la casa encima. Y entonces ya en el capítulo 4 que estamos, él ya está en medio de esa prueba. Amén. Entonces él ya está siendo asediado ahí. Porque ¿quién fue el que pidió permiso para dejarlo así, hermano? Para atacarlo. Satanás. ¿Se acuerda? Que le dijo Dios, Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, andar por ella, le dijo. Ahí estaba en la cola. Y no fue ahí en una de esas oportunidades que le pidió a Job y le dijo, el Señor, ¿has visto a mi siervo Job? Justo, recto, no hay nadie íntegro como él. Estoy parafraseando. Cuando comenzó el libro. ¿Y qué le dijo el enemigo? Le dijo, como, estoy parafraseando, como lo tienes bien, como lo te rodeaste de bienes y lo proteges, y entonces, pero déjame que lo toque ahora, déjame que se lo pidió. Pues ahora está en medio de la prueba Job y el enemigo lo está asediando, lo está aterrorizando en medio de esa prueba. ¿Con qué? Con sueños, pesadillas. Esos son sueños del maligno. Amén. Entonces ahí vamos viendo, hermano, todo lo que te causa esto que estamos viendo acá son sueños malignos. Porque Dios, cuando, por ejemplo, sueña, le da sueños a Josué, le da sueños a José, le da sueños a Abraham, le da sueños a Daniel, siempre lo toca o le dice, no temas, no tengas miedo, y lo tranquiliza. Pero el enemigo no, el enemigo lo quiere destruirte, o lo que quiere es hacer daño. Va, sigamos. Verso 16, mira. Mira, 16. Mira qué pasó ahora. Dice Job, paróse delante de mis ojos un fantasma. Diga eso. ¿Y qué es un fantasma? Un fantasma es un muerto. Un fantasma es un ser incorpóreo, digamos, ¿va? Pero es una clase de espíritu. Pero Job dice, se paró delante de mí. Y mire qué pasó. Dice, cuyo rostro yo no conocía y quedó. Oí que decía, mire, le habló. El fantasma le habló. Mire, ese ser incorpóreo, ese fantasma le habló a Job. Pero repito, hermano, ¿qué es un fantasma? ¿Acaso no es un espectro? ¿Acaso no es el espíritu de un muerto? Por lo menos eso deja ver, digamos, si usted mira un diccionario como, digamos, la Real Academia o el diccionario clave, un diccionario secular, digamos, y usted busca fantasma, entonces ahí le va a decir, es un espíritu de un muerto, es uno que ya había muerto, es un ser incorpóreo, es un mal espíritu, todo eso, y muchas más cosas. En la Real Academia Española o un diccionario bueno como el clave,
que son diccionarios seculares, digamos, de sinónimos y antónimos. Pero en lo que es la Biblia también se deja ver eso, ya lo vamos a ver ahorita, solo estoy introduciéndome. Pero entonces mire, un fantasma. Ahora sigamos viendo, porque estamos hablando, acuérdese, que él está diciendo en imaginaciones, verso 3, ¿va? 13. En imaginaciones, en visiones nocturnas y en sueños. Y mire todo lo que le está pasando. Llegan los espíritus. Eso es lo que estamos viendo. Se lo voy a detallar más adelante. Llegan los espíritus malos, llegan los espantos, llegan los fantasmas. Mire, ahora sigamos y mire. Job 4:17. Mire los versos que siguen, 17 y 18. Mire cómo dice acá. Mire qué le dijo el fantasma. Pregunta: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y notones se da en sus ángeles. Mire lo que llegó a decirle el fantasma, porque este es el verso que sigue cuando decía un fantasma me presentó. Entonces lo que le llegó a decirle es como así como decir acosarlo, ¿verdad? Como acusarlo. Le dijo: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Acaso que Job no sabía que él no era más justo que Dios, man? Entonces lo llegó ahí como a tentar, a querer ver qué Job hacía o qué sé yo, pero era en el sueño, era en la pesadilla. Porque acuérdese que era un fantasma, era un espíritu malo y era un espanto. Entonces no es eso lo que se mete a veces en las pesadillas que nosotros tenemos en las noches. Entonces siempre, hermano, que nos acostemos antes de dormir, hermano, oremos. Siempre que vayamos a descansar e incluso si hemos tenido un mal día y si nos sentimos así como oprimidos y llega la noche, y incluso hay gente que dice: yo no quisiera que llegara la noche, dice. Yo no quisiera que anocheciera porque no va a poder dormir. No tienen paz. No se sienten paz. Entonces, entre más uno tenga opresión y se sienta de esa forma, así, hermano, más con fuerza, con más dedicación, busquemos la oración, de rodillas, encomendémonos en las manos de Dios, porque si no nos cubrimos, en esas oportunidades cuando el enemigo aprovecha para meterse en las frecuencias del sueño y aterrorizarlo a uno y hacerlo tener una noche pesada, de tal manera que al día siguiente, ¿verdad?, se levanta la gente, se levanta uno y no pude dormir bien, dormí pero no descansé, ni modo si lo estuvieron trabajando digamos toda su mente toda la noche, de las horas de la madrugada. Bueno, pero hay que orar, hermanos, hay que orar antes de acostarse, como hay que orar antes de comer, hermanos. Y más y me ahora en este tiempo como estamos, hay que orar y santificar los alimentos, hermano. Pero también hay que orar para antes de acostarse, antes de dormirse, porque el tiempo es muy difícil. Bueno, entonces mire lo que le decía este fantasma a Job. Ahora la otra parte dice: he aquí en sus siervos no confía, y notones se da en sus ángeles. Notones se da en sus ángeles. ¿De quiénes está hablando? ¿De qué ángeles está hablando acá? Está hablando de ángeles caídos. Amén. Notones se dan sus ángeles. Quiere decir que fueron los ángeles que cayeron, los ángeles que se volvieron demonios, que desobedecieron. ¿Se acuerda? Cuando Luzbel fue derribado, dice la Biblia que arrastró la tercera parte de los ángeles. Se volvieron ángeles caídos, demonios. Entonces aquí él está diciendo este fantasma: mire a Job, en sus siervos no confía. Pero esa es una gran mentira, porque Dios sí confía en sus siervos. Si no nos los pusiera al frente de una obra, al frente de un ministerio, de una misión. Dios confía en sus siervos, ¿verdad? Digamos a sabiendas Dios, nuestro Señor, que el hombre es débil, tiene muchas flaquezas, pero Él lo ha investido con el Espíritu Santo, con poder. Eso dice la Biblia, ¿verdad? No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía ni de temor,
sino un espíritu de poder y de dominio propio. Pero aquí el fantasma le dice a Job, en sus siervos no confía. Ese es otro tema, ¿verdad? Yo solo estoy ahí nada más espigando un poquito, ¿verdad? Y el otro también, y no necedad en sus ángeles. Eso está hablando de los ángeles caídos. Pero mire todo lo que se le venía apareciendo a Job aquí, de tal manera que aquí le voy a comprobar que hay gente que dice, yo no quisiera que llegara la noche para ir a acostarme, porque no puedo dormir bien. Mire, ves. Job 7:13. Mire cómo dice Job 7:13. Job 7:13 dice, cuando digo, mire cómo decía Job, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Mire de qué estaba hablando. Él estaba diciendo cuando me vaya a acostar. Él está diciendo mi lecho me consolará. Porque él dice podré descansar, ¿verdad? Es fácil de deducir. Ahora dice mi cama atenuará mis quejas. Oh, voy a descansar, él está diciendo. Mire qué pasaba cuando él llegaba a ese punto del lecho, de la cama. 7, 14 y 15. Mire qué dice más. Entonces dice, me asustas con sueños. Mire, ahí está. Mire, y me aterras con visiones. Mire lo que le pasaba cuando él iba a descansar a dormir. Job, sueños, visiones. Dice, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación. Mire lo que está diciendo. Mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Hermano, ese no es la voz, el sentir de una persona que está siendo bendecida cuando duerme. Esa es la voz de una persona atormentada, aterrorizada, con sueños malos, con pesadillas. Porque él dice, sueños y visiones, dice, me acuesto, mi cama no me consuela, no quita mis quejas, sino que mi sueño, las visiones que tengo, yo estoy parafraseando estos dos versículos que acabamos de leer. Entonces dice él, al contrario, lo que quisiera es la muerte, lo que quisiera es el suicidio. Miren lo que está diciendo acá. Y así, después de visiones, ¿verdad? Rojo. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación. Hermano, ¿qué es la estrangulación? No es que él está diciendo, mi alma mejor desea morir, mejor desea la muerte, suicidio. ¿Por qué tanta gente se suicida hoy día, hermanos? Amigos. ¿Por qué tanta gente entra en depresión? En grandes valles de tristeza y de sombra y de muerte. Acuérdense que lo dice el Salmo 23. Y él lo está diciendo eso acá. Que él dice que su alma tiene mejor la estrangulación y quiere la muerte más que sus huesos. ¿Por qué razón? Porque él llegaba al lecho, a la cama, para el descanso, a dormir, y mire todo lo que le sucedía. Le aparecían espantos, le aparecían espíritus malignos, le aparecían fantasmas, ángeles caídos, que son demonios. Y entonces ahora aquí él está diciendo, no, mejor fuera que me estrangulara. Amén. Y eso me recuerda a mí que ¿quién es? Dígame usted, ¿quién es el que se quitó la vida, se estranguló? Uno así rapidito que conozcamos, que se ahorcó. Ya lo sabemos todos, hermanos. Judas. ¿Por qué Judas se quitó la vida? ¿Por qué Judas se colgó de un árbol, en un campo que se fue llamado la Seldama creo que es en hebreo o en arameo, y que dice que significa campo de sangre? Porque su alma estaba atormentada. Después de que él entregó al Señor, el diablo, sus demonios y todo lo persiguieron y lo indujeron al suicidio. Pues algo así está sucediendo acá, mire, que dice él, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Hermano, que el Señor reprenda toda esa influencia demoníaca. Pero eso hoy en día es verídico con mucha gente, hermano. Incluso, hermano, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. No digamos afuera, gente que se quita la vida, se suicida. Porque a través de los sueños, las pesadillas, en la frecuencia de sus sueños se le mete un espíritu de muerte y lo induce a que se mate, a que se suicide. Si esto es bien delicado, hermano. El Señor nos cubra con su sangre.
Yo tengo que llegar al desarrollo, hermano, por eso no puedo detener más. Pero básicamente, pues a grandes rasgos, le estoy tratando de hacer ver, mire lo que son los sueños del maligno, mire el ataque que Job tenía, mire la guerra que se le levantó después de la prueba que comenzó con él. Ay, hermano, cuando estemos en prueba, busquemos la oración, busquemos meternos con Dios, hermanos. No estemos dándole campo al enemigo, puerta abierta. Problemas, pruebas, busquemos al Señor de rodillas, tirémonos y supliquémosle, porque ahí es donde Él se va a aprovechar con pesadilla. ¿O no es cierto, hermano, que cuando, se lo digo con una experiencia personal, no es cierto que cuando uno se enferma, el enemigo lo quiere rematar a uno? Y en los sueños es atacado uno con esta clase de pesadillas, de visiones. Claro que sí, yo lo he vivido, yo sé que más de alguno de ustedes lo ha vivido también. Amén. Entonces que el Señor nos guarde. Sigamos. Solo le voy a dejar enseñar unas fotos ahí. Mire, aquí hay un personaje, un hombre durmiendo. Y mire quién está ahí. Una figura negra con ojos así rojos. Hay mucha gente que ha tenido esa clase de experiencia. Dice, yo soñé que alguien anoche andaba en el cuarto, en mi habitación. Y ahí lo vi parado frente a mi cama. Tremendo, ¿va? Y eso es verídico, hermano. Pero son sueños del maligno, son pesadillas, son cosas de las tinieblas. Por eso le digo, no te arriesgues a dormirte sin orar, sin estar en comunión con la palabra, con la Biblia, sin adorar al Señor y decirle, te amo, papito lindo, quédate conmigo, ay, etcétera. Él es bien lindo. Sí. Bueno, sigamos. Él es precioso. Mire esta otra foto. Mire ese demonio que está ahí atormentando a esa mujer en el sueño. Y no es así que tiene pesadillas la gente de esa clase. Que vino un ser de esta clase y la quiso atormentar en la noche, su sueño, su descanso. Y quiso estrangularlo, quiso ahorcarlo, etcétera. Claro que sí. Eso se vive, son sueños del maligno. Sigamos. Desarrollemos por el tiempo. Mira, aquí están los versos delineaditos con lo que Job vio en sus sueños, en esas pesadillas. Ahí están los versículos y a la par lo que él vio. Mira, un espanto. Job 4:14. Un espíritu que no era bueno, era malo, era maligno. Job 4:15. Ahí está, hasta la cita te estoy dejando, porque lo quieres corroborar en tu Biblia. Un fantasma. Job 4:16. Los ángeles le puse ahí, pero son ángeles caídos. Demonios, ¿va? Job 4:18. Y ya en Job 7:15, en la muerte. Cuando él dice, mi alma prefiere la estrangulación. Ahí ya es un espíritu de muerte ya que está induciendo a una persona a suicidarte. Le está hablando en el sueño, en frecuencias de sueño, y le está diciendo, quítate la vida. Y si uno, hermano, no está percibido y listo para discernir y tomar la armadura de Dios y empezar con las armas espirituales, hermano, la gente va a tener un final terrible. Bueno, ahí le dejo esos versículos, mira, de lo que él vio en sus sueños. Esas 5 cosas negativas, por lo menos 5, ha de haber más, pero yo le pongo esas 5. No, por el tiempo no da más, no puede ver más. Voy a tratar de ver esas 5. Desarrollemos. Entonces, en el nombre de Jesús. Mire pues, la palabra espanto en la Biblia significa horror, miedo, ese es miedo patológico, y pavor. Horror, miedo y pavor. Aquí te dejo el versículo siempre, mira, de lo que estamos hablando, donde él dice que él vio un espanto en su sueño, en su visión nocturna, en sus imaginaciones nocturnas. Ahí está el versículo, 4:14. Veamos unos ejemplos de esto. Así algo rapidito, ¿va? Porque son varios versículos, hermanos. Y solo de esto tengo como más de 40 versículos. Entonces déjame que mire solo 1, 2, 3 como ejemplo, porque son 5 cosas. Job 3:25. Job 3:25. Mira lo que dice Job en 3:25 cuando él ya estaba en la prueba. Mira lo que dice.
porque el temor que me espantaba, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Y lo que está diciendo. O sea, en otras palabras, yo tenía miedo, yo tenía temor de que me vinieran a espantar. Claro, hermano, por eso es que el miedo, mira, el miedo lo hemos dicho y lo volvemos a repetir. El Señor reprenda espíritu de miedo, el Señor reprenda a Fobo la potestad del miedo. El nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Porque el miedo, cuando una persona se llena de miedo, hermano, mira lo que dice Job aquí, porque el temor que me espantaba me ha venido. O sea, él tenía temor de eso y le vino el espanto que se le apareció. Amén. Son ejemplos de lo que acabo de mostrarte en el verso anterior. Bueno, no sé si puedo regresar. Ahí está, ¿eh? Y aquí está el versículo, mira. Me sobrevino un espanto, un temblor que estremeció todos mis huesos. De eso está hablando aquí, mira. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Ves? Él lo temía. Hermano, hay que entregar y renunciar a ese miedo, a ese pánico, a ese terror. Porque esas cosas vienen cuando uno vive con miedo. Hermano, ¿cuánta gente ha quedado miedosa, con miedo en esta pandemia? Que ahorita, gracias a Dios, dice que ya el presidente dijo que se levantaba este tiempo de calamidad, ¿verdad? Estado de calamidad, y que toque de queda se termina desde hoy, 1 de octubre. Ahorita está libre todo ya otra vez, ¿verdad? Con ciertas restricciones, pero ya está libre. Ya no hay toque de queda, ya no hay pandemia. Estado de calamidad. Entonces, mucha gente ha quedado con miedo. Tiene que tener cuidado con eso y cubrirse con la sangre de Cristo y dejar de estar miedoso ya con esa enfermedad, con ese es un demonio, hermano, es un espíritu malo. Entonces cúbrete con la sangre de Cristo, ponte la armadura de Dios por la fe descrita en Efesios 6, completa, y deja de vivir en miedo, hermano. Porque mira lo que dice Job, yo me lo temía y me vino. Entonces dejemos de estar diciendo esa cosa me va a venir, me va a tocar a mí, me va a enfermar, porque cuidado con eso, uno con sus palabras uno se puede atar. Eso lo dice la Biblia, que el hombre así como piensa y como habla, así él es. Tantas cosas que decir. Pero ahí está Job, mira, le vino lo que él temía, el espanto. Sigamos, porque tengo otros versos. Salmo 64:1, mira lo que dice de eso, del espanto. Salmo 64:1. Al músico principal, Salmo de David. Mira, a David le pasó. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida, mira, del temor del enemigo. Aquí la palabra es siempre espanto. Aquí podríamos decir que David dice, guarda mi vida del espanto del enemigo. Esa palabra temor es espanto. Por eso te lo mostré ahí, todo lo que quiere decir. Por lo menos 4 cosas. Espanto y unas 3 acepciones, o 4. Entonces, a David le sucedió esto, mira. Pero mira lo que David nos enseña, la palabra que él hacía. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. ¿Qué hacía David? Oraba, clamaba, se encomendaba a Jehová, a Dios. Mira que él decía, guarda mi vida del espanto del enemigo.